para todos. En esta ocasión venimos a hablarle de la sentencia T488 de 2014, la cual tiene que ver con el registro de un predio, porque una de los accionantes creía que tenía derecho sobre este bien al considerar que era baldío. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió de forma de que no tiene derecho sobre bienes baldíos, y la única que tiene la potestad pues es el INCODER en su momento, y ahorita la Agencia Nacional de Títulos, porque son títulos traslaticios se pueden otorgar bajo la figura de títulos traslaticios de dominio, o el modo de adquirir ese dominio es bajo un título traslaticio que es entregado por la misma ANT. Vamos a ir analizando la sentencia con diferentes puntos de vista. Identificación del vallo. Cumplimiento de sentencia en proceso de pertenencia rural. Terrenos baldíos o adjudicables solo pueden adquirirse por título otorgado por el INCODER. Ahorita ANT. Acto del registrador de instrumentos públicos que negó inscripción de sentencia de pertenencia sobre presunto bien baldío. En este tema el registrador de instrumentos públicos pues negó la inscripción. A él le ordenó el juez de tutela que inscribiera el bien y no lo hizo, algo que muy pocos funcionarios públicos hacen. Acción de tutela contra providencias judiciales. Acción de tutela contra actos administrativos y acción de tutela interpuesta por Gerardo Escobar Niño contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Paz de Ariporo Casanare. Aspectos jurídicos considerados. Gerardo Escobar Niño interpuso acción de tutela contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Paz de Ariporo Casanare. Mediante apoderado judicial relató que presentó demanda extraordinaria de pertenencia sobre el lindanal, ubicado en la vereda Jagüeyes del municipio de San Luis de Palenque, departamento de con un área de más de 3 hectáreas, 6.618 metros cuadrados aproximadamente. La demanda fue admitida en forma legal y se hicieron los emplazamientos de radio y prensa, así como una inspección ocular al predio. El actor había adquirido el derecho real de dominio sobre el predio, el lindanal, a través del modo de prescripción adquisitiva extraordinaria o usucapión. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Paz de Ariporo manifestó que la sentencia no podía ser inscrita de acuerdo con lo dispuesto por el nuevo Estatuto Registral, Ley 1579 de 2012. Fundamentó su posición en que título traslaticio de dominio a través del Estado por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCODER, y ahorita pues es la ANT. El señor Escobar Niño considera que esta decisión es vulneradora de sus derechos. Es por esto que interpone acción de tutela para que el juez constitucional disponga el cumplimiento inmediato de la sentencia proferida por el juzgado promiscuo de Orocue. Problema jurídico. Transgrede el ordenamiento jurídico y legal colombiano la declaración de prescripción adquisitiva que efectúe un juez sobre un terreno baldío, además de un proceso de pertenencia. Vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, la administración de justicia y la confianza legítima, la negatividad de una oficina de registro de instrumentos públicos a escribir un fallo que declare la pertenencia sobre un bien baldío. Tesis de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional pues busca revocar la sentencia proferida por el juzgado promiscuo Familia de Paz de Ariporo, en la que se le amparan los derechos al predio a Gerardo Escobar Niño, y en su lugar negar la protección de los derechos fundamentales después de ordenarle a la Oficina de Instrumentos Públicos de Paz de Ariporo que elimine la inscripción realizada en el folio de matrícula del predio, el lindanal, en cumplimiento por el fallo de tutela proferido por el ACUA o el actuador. Lo que apunta a la Corte es a dejar sin efecto la demanda interpuesta por el actor. Modo de interpretación sistemático. Este tipo de interpretación lo que busca es extraer dentro del texto de la norma estudiada un enunciado cuyo sentido tenga relación directa con el contenido general de la norma. Consideraciones de la Corte. Primero, ordenar a los integrantes de la mesa interinstitucional para que se cumpla la sentencia T488-2014, que en 20 días contados a partir de la notificación de la providencia incorporen al Plan Nacional de Clarificación una estrategia de contingencia para lograr la depuración, clasificación y digitalización del archivo histórico de INCODER que reposa en el Archivo General de la Nación. Ya que revisada cuando el INCODER da respuesta
o emite su respuesta a los requerimientos que da la Corte, dice que no tiene un registro de los predios baldíos. Por eso se da esa orden que emite la Corte Constitucional. Ordenar a los integrantes de la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T488-2014 que en el término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia incorporen al Plan Nacional de Calificaciones una estrategia de contingencia destinada a lograr la migración de toda la información existente en el antiguo sistema registral. Incorporen al Plan Nacional de Clarificación una ruta prioritaria destinada a la normalización de los bienes sobre los cuales las autoridades de registro agrarios manifiestan la posibilidad de ser baldíos. La NT entre 20 días siguientes a dicha manifestación iniciará el proceso de clarificación del bien sobre el cual alega dicha naturaleza. Dicho proceso deberá ser tramitado en el término máximo e improrrogable de 18 meses. Y cuarto, ordenar a los integrantes de la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T488-2014 que trimestralmente allegue a esta corporación un informe en el cual se identifican los avances de la ruta prioritaria destinada a lograr la normalización de los bienes. Quinto, ordenar a las entidades que integran la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T488-2014 que en el término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia se presente a esa corporación un informe detallado. Sexto, allegue un documento en el cual precise si las rutas jurídicas y metodológicas para la identificación de baldíos reconocen la posibilidad de realizar baldíos simplemente mediante la inscripción de títulos. De ser afirmativa, dicha respuesta deberán identificar cómo pretenden las rutas ser armonizadas con las limitaciones legales y constitucionales existentes. Séptimo, ordenar a la Procuraduría General de la Nación que trimestralmente allegue a esta corporación un informe en el cual detalle el número, estado y sujetos respecto de los cuales ha adelantado actuaciones disciplinarias por el incumplimiento de las órdenes proferidas por esta corporación. Sería interesante conocer eso, ¿no? Y octavo, teniendo en cuenta que las órdenes proferidas en esta decisión pueden llegar a impactar significativamente los presupuestos de la NT, el INCODER, el IGA, la Superintendencia Notarial de Registro y demás entidades que conforman la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia. Noveno, poner en conocimiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del Superintendente Notarial de Registro, del director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, del director del INCODER, del director de la Agencia Nacional de Tierras, del Procurador General de la Nación, del Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, la presente decisión. Esas fueron las órdenes. Crítica, pues de acuerdo con un análisis que hicimos, pues digamos que estamos de acuerdo con la decisión de la Corte, puesto que los terrenos baldíos adjudicables para la ley se adquieren mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del INCODER o ahorita en la fecha pues la NT, y no por las decisiones de judiciales que pueden ir en contra del patrimonio público. Inclusive se podría generar una avalancha de demandas o una avalancha de peticiones para aquellos sitios que también se consideren baldíos. Y es que lo que más afecta a esto es que el ANT o el INCODER en ese momento no tienen un registro de predios baldíos en el país, entonces no habría control para saber cuál es baldío o cuál no. Decisión de la Corte Suprema de Justicia versus decisión de la Corte Constitucional. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que los bienes que pertenecen al patrimonio de las entidades de derecho público no pueden ganarse por el modo de prescripción adquisitiva de dominio. Y la Corte Constitucional pues dice que los bienes baldíos son de la nación y solo pueden adquirirse por medio de título traslaticio otorgado por el INCODER. Autos. Mediante auto del 5 de noviembre de 2013, el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Aripor admitió la tutela, notificó a la parte accionada y vinculó a la Oficina Seccional del INCODER y al Procurador Agrario del Casanare que se pronunciara entre los 3 días siguientes sobre los hechos y las pretensiones alegadas. Mediante auto del 23 de mayo de 2014, el magistrado sustanciador vinculó a este trámite de tutela al Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocue, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al INCODER, a la Superintendencia Notarial de Registro, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República.